Hermanos, bienvenidos y con todos ustedes, muy buenos días. Vamos a comenzar este culto de adoración que corresponde esta mañana. Como siempre, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Bendito Padre, bendito Dios, te alabamos, Señor, en esta mañana, Padre. Queremos glorificar, queremos honrar tu santo nombre. Acéptanos, oh Dios, con este pequeño sacrificio de adoración. Ojalá, Padre, llegue ante tu presencia como un olor fragante. Bendito Señor y Dios, gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Bendito Señor, sabiendo que estás en medio de nosotros, sabiendo que nos guías a través de tu Santo Espíritu, te agradecemos, Padre, con todo el corazón, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos cantando el número 85. Número 85. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Mi canto aún así constante habrá de ser. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. La senda sigo yo, que al cielo va. Por gozo, por dolor, quiero ir allá. Un ángel venga a mí para llevarme a ti. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Si tiende el sol la flor y el agua busca el mar, de ti mi solo bien he de buscar. Después al despertar elevaré un nuevo y santo altar de gratitud. Así mis penas mil me harán sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás dejando estoy, alegre entonaré mi canto sin igual. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Amén, hermanos, y continuamos con el 636. El himno 636. Mi pensamiento eres tú, dice el título. A la cuenta de 3.
1, 2, 3. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado dulzura, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado dulzura, porque tú me has dado el amor. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor con unos bellos cánticos. A continuación, hermanos, vamos a comenzar con el mensaje que corresponde a esta mañana, para lo cual oremos al Señor una vez más. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Señor mío y Dios mío, te damos gracias, Padre, en esta mañana, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, te damos gracias, oh Señor. Bendito Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor y Dios. Tu palabra es más dulce que la miel y nosotros guardamos tus mandamientos. Dejamos a un lado la riqueza, los tesoros y mil veces más queremos recibir tu palabra y tus mandamientos y los guardamos, Señor, en nuestro corazón para así poder vivir en santa y piadosa manera de vivir. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Padre, por darnos de tu Santo Hijo Jesús, el cual derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Su cuerpo literalmente fue despedazado. Lo mataron en la cruz. Lo sepultaron. Pero al tercer día resucitó triunfante, venciendo a sus enemigos, venciendo al tentador. Así es como aplastó a Satanás en la cabeza. Somos salvos debido a su resurrección. Somos salvos debido a que Él volvió a vivir y nunca más volverá a morir. Debido a eso somos salvos. Somos salvos por su infinita gracia. Una vez más, vivimos por causa de su resurrección. Bendito Padre, bendito Dios, gracias. También te agradecemos, Padre, por habernos dado de tu Santo Espíritu, quien guió primeramente a los apóstoles
y luego hoy. Nos guía a nosotros, a los que tenemos en el corazón el Espíritu de Dios. Bendito Señor y Padre, reconociendo, Señor, tu infinito amor, tu infinita misericordia, tu benevolencia infinita, tu bondad infinita. Te damos gracias, Padre, con todo nuestro ser. Te agradecemos, Señor, por todas estas bendiciones en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dar comienzo. El mensaje correspondiente a esta mañana. El mensaje se titula así: el concepto de la verdad. El concepto de la verdad. Vamos a ver en esta mañana sobre la verdad. Esto significa lo siguiente: el concepto de la verdad es aquello de lo cual tenemos certidumbre total. Es algo seguro de lo cual podemos depender y confiar. Ese es el concepto de la verdad. La verdad es uno de los atributos personales de Dios. Les invito a que abran la Biblia rápidamente en Deuteronomio 32:4. Y dice, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En esta mañana, como dice el título, vamos a ver al Dios de verdad, sobre la verdad. El concepto de la verdad es aquello de lo cual tenemos certidumbre total. Encontramos en este pasaje palabras maravillosas y podemos decir que Él, primeramente, es la roca de nuestra salvación. Él es la roca. Él es perfecto. Él es recto. Él es justo. Y Él es verdadero y sin pecado. Para el pueblo de Dios es un privilegio conocerle y servirle al único Dios de verdad. El pueblo de Israel conoció al Dios de verdad. Moisés habló con Dios cara a cara. Pero para los israelitas fue como si Dios no fuera suficiente y lo tentaron 10 veces. No podemos decir que solo lo tentaron así, 10, no. 10 veces significa lo que duró sus vidas. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años vagaron en el desierto por culpa de sus pecados. Por lo tanto, cuando decimos lo tentaron 10 veces, está escrito así en el libro de Éxodo, también en el libro a los Salmos, 10 veces. Pero no solo 10 veces. Recuerden que toda la primera generación
murieron en el desierto. Solamente 2 personas y los niños de la segunda generación pasaron al otro lado del Jordán. Todos por desobedientes murieron. Todos ellos le tentaron toda su vida, mientras le duró su vida. Eso significa 10 veces. Siempre le tentaron, siempre estaban en desobediencia, siempre eran malagradecidos, siempre estaban vagando en sus pensamientos, en sus propios pensamientos, no en los pensamientos del Señor. Es por esa razón que todos los que salieron de Egipto, como 2 millones de personas, murieron en el desierto. Nadie alcanzó la tierra prometida. Así también, queridos hermanos, sepan ustedes una vez más que Dios, para nosotros, Dios es la roca. Dios es perfecto. Dios es recto. Dios es justo. Y Dios es verdadero y sin pecado. Teniendo un Dios maravilloso así, conociendo su palabra, teniendo su palabra en varios idiomas, en muchas traducciones, nosotros no tenemos excusa de decir, no entendí la palabra de Dios. No tenemos excusa de decir, nadie me predicó, no conocí la palabra. Dice en los libros a los Romanos que en todo el mundo está predicado ya la palabra. En todo el mundo, para todas las personas. Todo el mundo sabe la palabra de Dios. Por lo tanto, no tienen excusa, y mucho menos nosotros, teniendo Biblias maravillosas en muchas traducciones, con historias. No podemos fallarle como le fallaron los israelitas. Si le fallamos, nosotros, si le fallamos, moriremos como los israelitas y no pasaremos a la tierra prometida. Pero para nosotros la tierra prometida está arriba en el cielo. Así como los israelitas no pasaron a través del Jordán al otro lado, tampoco pasaremos al otro lado, tampoco llegaremos al cielo. Es necesario obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios de verdad. A continuación, como creyentes, nosotros como creyentes, es nuestra responsabilidad enseñar a los más jóvenes. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Tito. Vamos a la carta a Tito, capítulo 2, 1 al 8. Tito, capítulo 2, versos 1 al 8, y dice la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, cualquiera que predique, cualquiera que guíe una iglesia, cualquiera que pastoree una iglesia, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Para las hermanas, no solo para las hermanas jovencitas, para las hermanas que están estudiando la palabra por muchos años, he aquí su responsabilidad. ¿Qué dije en mis comentarios? Dije en la iglesia los adultos mayores. Los adultos mayores
deben enseñar a los más jóvenes. ¿Solo el pastor? No. ¿Solo el predicador? No. También las hermanas están en la obligación y responsabilidad de enseñar a los más jóvenes. Veamos lo que tienen que hacer. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Luego el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, queridos hermanos, una vez más, escuchen, en la iglesia, los adultos mayores y los jóvenes deben y debemos convivir de acuerdo a los principios morales de Dios que Dios ha establecido para el bienestar de nuestras vidas. Tanto los ancianos, tanto los jóvenes, ¿qué debemos de hacer? Debemos de convivir de acuerdo a las normas establecidas por el Señor. ¿Qué dice el verso 1? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Respetando esas cosas, debemos de convivir en la iglesia. Hay ancianos, hay mayorcitos, hay jóvenes, hay jovencitas, hay niños. Todos ellos debemos de convivir de acuerdo a la sana doctrina. Luego, eso sirve y está establecido para el bienestar de nuestras vidas y servir de acuerdo a las convicciones doctrinales del Señor. Como acabé de decir, en la iglesia hay ancianitos, hay jóvenes. Los jóvenes deben de predicar. Debemos de convivir juntos, pero de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a lo ordenado por Dios. No puede un anciano, un predicador o un hermano que está 30, 40, 50 años estudiando la Biblia, decir que ya es sabio, decir que todo lo sabe o decir que sabe mucho. No por muy anciano es sabio. Les voy a dar un pasaje para que ustedes entiendan y aprendan. Job 32, Antiguo Testamento, no pierdan Tito. Regresamos a Tito. Job 32. Job 32, desde el 7 al 9, y dice así: yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. ¿De quién se trata? De Eliú, uno de los 4 amigos de Job. Los 4 eran muy jóvenes. Y ellos pensaron
que por haber estudiado la palabra de Dios eran muy sabios. Trataron de aconsejar a Job y decían que Job tiene un pecado secreto. Y decían que Job debía de arrepentirse. Estaban al 100% equivocados. A Job le declaró Dios el hombre más justo del mundo. Job no tenía pecado. Job no tenía pecado. Pero estos amigos, y en esta ocasión, Eliú trata de aconsejar a Job, diciendo que está en pecado. Es por eso que dice así: yo decía, los días hablarán. Muchos hermanos piensan que porque pasan muchos días, muchos años estudiando la Biblia, tengo suficiente poder para hablar. Y luego dice, y la muchedumbre de años, había dicho yo en mis palabras, pueden estar 30, 40, 50 años. Yo conozco a un hermano que ya va para 60 años, pero no por eso puede decir que él es muy sabio. Miren lo que dice, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Vamos a ver lo que dice a continuación. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién es el que nos da entendimiento? El Espíritu de Dios. Si es que tenemos, como dice en Romanos 8 en adelante, si es que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, el Espíritu nos hace entender. Él nos da sabiduría. Él pone palabras en nuestro ser para que podamos predicar. Pero manteniéndonos, lo que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Manteniéndonos en ese reglamento, en esa ordenanza. Si nos mantenemos firmes en esa ordenanza, entonces el Espíritu de Dios nos adoctrina, nos da sabiduría, nos pone palabras en el corazón, nos enseña, nos recuerda lo que tenemos que decir. Luego, hermanos, el verso 9, he aquí lo que yo digo. No son los sabios los de mucha edad. He aquí lo que dije. Uno, como guiador de la iglesia, nunca hay que hablar una mentira. Siempre hay que permanecer en la verdad, porque hoy hemos escogido el tema Dios de verdad. Él es santo, Él es puro, Él es recto, Él es justo, Él es sin pecado. Así también nosotros debemos de hablar la verdad. Por eso, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. No porque yo estoy 20, 30 años en la palabra puedo decir, yo sí entiendo el derecho. De ninguna manera. En mi caso, simplemente digo, lo poquito que he entendido, dando gracias a Dios, comparto a ustedes. Lo poquito que el Espíritu de Dios me ha dado a entender, lo poquito que entiendo, comparto siempre los miércoles y los domingos a ustedes, manteniéndome en la doctrina, en la sana doctrina, en la ordenanza de Dios. Por lo tanto, no podemos o no pueden decir, muchos años estoy en la iglesia, yo tengo muchos derechos, de ninguna manera. Por eso dije en mis comentarios, tanto el anciano, tanto los jóvenes, debemos de convivir en la sana doctrina, guiados por el Espíritu Santo. De lo contrario, queridos hermanos, todo lo que digamos serán solamente palabrerías. Y regresamos a Tito. Dice a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Bien, hermanos, un poco hablemos sobre las hermanas. Las hermanas o ancianas piadosas tienen la misma responsabilidad que los varones de enseñar a las mujeres más jóvenes a ser buenas personas, buenas esposas, madres y amas de casa. Y las hermanas más jóvenes tienen la responsabilidad de escuchar y obedecer y estar sujetas a la verdad. Hay mucho que decir en estos pasajes. No debemos de perder el tiempo en cosas vanas. Muchas veces, tanto los varones como las mujeres pasamos el tiempo en cosas vanas, en cosas carnales, en chismes, en cuentos. No perdamos el tiempo en eso. Procuremos hacer lo que dice la Biblia. Dice amar a sus maridos, amar a sus hijos. Eso deben de enseñar las hermanas ancianas, las hermanas mayores, que están por muchos y muchos años en la iglesia. Usted como anciana, como hermana de muchos años, ame a sus nietos, cuide de sus nietos. Y sea, como dice, maestra del bien, no calumniadora, no esclava del vino, sino maestras del bien. Y no solo eso, dice ser prudentes, ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas jóvenes, amen a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Recuerden, hermanas jóvenes, tanto a los jóvenes maridos, dice la palabra de Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no serán dos, sino una sola carne. En las matemáticas del Señor, 2 más 2 sigue siendo 1. Tanto él como ella, después del matrimonio, son uno. Esas son las matemáticas del Señor. Por lo tanto, usted, hermana, está sujeta ¿a quién? A su padre, a sus hermanas, a sus familiares. Usted está sujeto primeramente a Dios y después aquí en la tierra a su marido. Sin el permiso de su marido, usted no puede hacer. Tiene que estar siempre de acuerdo entre los dos. Entonces hay unidad de espíritu y unidad en la carne. Luego, siguiendo más adelante, a los hermanos, va lo siguiente. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A los hermanos jóvenes. Pablo exhortó a Timoteo, a Tito, a muchos hermanos jóvenes y fue amado por los hermanos. Porque Pablo dice, fui para vosotros como si fuera un padre. No padre carnal, sino padre espiritual. Porque Pablo siempre estaba en la sana doctrina. Así también, hermanos que guían.
Compartan la sana doctrina. Ustedes, hermanos jóvenes, si tienen algo en duda, algo que no entienden, acudan a los hermanos de muchos años. Por algo han estudiado, aunque no por ser muy viejos, son sabios. Acabamos de ver en el libro de Job. Pero el hermano que es sabio, que se mantiene en la sana doctrina, no necesita estar toda su vida en la Biblia. Desde el principio predica la verdad. Por lo tanto, si alguien pide ayuda, lo puede guiar. Y luego el 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pero usted, hermano, sea joven, sea anciano, sea de muchos años, ¿cómo debe de encontrarse usted primeramente? Dice, ejemplo de buenas obras. Lo mismo, el deber es lo mismo. No dado al vino, no mentiroso, no codicioso de ganancias deshonestas, no falsificando, falseando la palabra. Tiene que estar trabajando, cumpliendo, haciendo las buenas obras. Solo así usted puede ser el ejemplo, porque dice, presentándote tú, cualquier hermano, presentándote tú en todo como ejemplo. Si yo de vez en cuando me emborracho, seré ejemplo, tendré moral para aconsejar a usted o para aconsejar en la iglesia, ¿tendré moral? Si yo o cualquiera, porque tú y tú y tú, todo el mundo, los que predican, si de vez en cuando estoy por ahí con malos amigos, en malas cosas, en cosas carnales, actividades carnales, tal vez en mentiras o tal vez en fornicación, y luego tendré moral para predicar, para aconsejar a usted. Podré decir yo, pero hermano, a los 20 años, a los 10 años, he pecado. ¿Tendré moral? Ciertamente no. El Señor Jesús nunca pecó. Y no van a decir eso el Señor Jesús, porque Él es perfecto. Él mismo nos invita a ser sus seguidores, sus imitadores. Entonces, hermanos, si usted, alguien quiere aconsejar, quiere predicar, tiene que ser ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Y luego dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Integridad quiere decir honestidad, seriedad quiere decir ser digno, irreprochable. Que nunca algún hermano me haya visto tal vez por ahí haciendo algo malo o tal vez gritando a alguien. Eso es ser serio, íntegro. Luego el 8. Palabra sana e irreprochable. He ahí el tema. Palabra de verdad. Dios de verdad. Ese es el tema. Palabra de verdad. Dios de verdad. Doctrina sana de verdad. Irreprochable. De modo que el adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás es el adversario. ¿Cómo trabaja él? Metido en los corazones de la gente que peca. Aún en la iglesia hay hermanos infieles. Tal vez en la iglesia que estamos no lo hay, pero en todas las iglesias hay hermanos infieles. Por medio de ellos trabaja el adversario. Entonces la palabra dice, predica la palabra fiel, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Ustedes como iglesia, hay un pasaje en el libro a los Corintios en la cual dice que ustedes como iglesia deben de corregir al predicador que está en error o al predicador que vieron haciendo algo malo por ahí. Está escrito en primera a los Corintios 14 en adelante. Como iglesia ustedes tienen la autoridad de juzgar, dice en la palabra. Por lo tanto, ustedes, aún a mí mismo pueden decir, usted hermano está en error. Yo estoy dispuesto a escucharle. Y si usted de verdad me corrige el error, si tengo algún error, yo reconoceré y pediré perdón a Dios. Eso es humillarse. Eso es reconocer el error y el pecado. Para que el adversario se avergüence, Satanás se avergüence de que no puede encontrar nada en mí. Entonces dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Siguiendo adelante, todo lo verdadero procede de Dios. Todo lo verdadero procede de Dios. Esa es su naturaleza. Libro a los Salmos 119. Verso 86. Y el salmista nos dice lo siguiente: todos tus mandamientos son verdad. Ese es el tema. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, son mandamientos verdaderos. Cuando nuestro Padre Celestial permite que sus hijos pasen por el horno de la aflicción, está hablando de la iglesia, ¿verdad? De los creyentes, ¿no? Por eso, oigan, cuando nuestro Padre Celestial permite que sus hijos pasen por el horno de la aflicción, porque el pasaje habla, ¿de qué habla? Dice, sin causa me persiguen. A Cristo sin causa lo persiguieron hasta matarlo. A todos los apóstoles, el mismo pueblo judío, ayudado por los romanos, sin causa lo persiguieron y lo mataron. Pero para los apóstoles fue un honor, una dicha, un placer morir por la causa de Cristo. Habla de persecución. Por eso el comentario: cuando nuestro Padre Celestial permite que sus hijos pasen por el horno de la aflicción, Él tiene la vista fija en el reloj. Él tiene la vista fija en el reloj. ¿Qué quiero decir con esto? Él sabe cuántas horas o cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años sus hijos, sus discípulos van a sufrir. Pero si pasa de ese límite, van a morir. Por eso el Señor tiene sus ojos fijos puestos ¿en qué? En el reloj. Luego, y la mano en el termostato. La aflicción, hermanos, es como un horno quemando, un horno que despide calor a su máxima potencia. Un ejemplo para entender: en un vehículo, cuando el termostato está tapado, cuando el termostato no funciona, ¿qué sucede? Sube la temperatura y puede fundir el motor. Ese es el termostato.
así también Dios nos guía y nos ha puesto un termostato en la cual, si Dios no tiene puestos sus ojos en el reloj, ciertamente la aflicción nos vencerá y moriremos. Pero no, Dios nos ofrece seguirnos dando vida mientras Él quiera. Por eso, hermanos, solo Él sabe cuánto tiempo podemos soportar la aflicción. Habiendo dicho esto, confiemos en el Dios de verdad, en el único Dios todopoderoso. Él es bueno y maravilloso. Él nunca falla, nunca miente. Es santo, santo, santo. Por eso Él es el único Dios de verdad. Al comienzo dije, Él es nuestra roca, nuestra montaña. Él es perfecto, Él es recto, Él es justo, Él es verdadero y sin pecado. Ante la existencia de muchos dioses falsos, se nos habla del Dios verdadero. Teniendo un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, el mundo va tras de sus dioses. También así lo hicieron los israelitas. Fueron tras los cananeos. Amaron más la mentira que la verdad. Siguieron a países paganos. Por eso Dios los castigó. Fueron extraditados a Asiria. Primero fue extraditado a Babilonia por 70 años. Luego Dios buscó a un pequeño remanente, el cual volvió a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Nuevamente destruyeron el templo. Vinieron los asirios y se llevaron todo. Nuevamente, en el tiempo de Nehemías, fue reconstruido el templo. Luego nuevamente fue destruido. Luego, cerca de la venida del Señor Jesús, Herodes Antipas reconstruyó una vez más el templo. Luego de la ida del Señor Jesús, después de la ascensión del Señor Jesús, en el año 70 después de Cristo, nuevamente fue destruido el templo de Jerusalén, la cual no ha sido reconstruida. Aunque los judíos esperan que el Señor vuelva a reconstruir el templo y a vivir 1000 años con ellos. Pero eso no está escrito. Eso ellos creen. Siendo pueblo de Dios, siguen creyendo que el Señor Jesús no ha venido todavía. Ellos están esperando que venga. Sí va a venir por segunda vez, pero no a vivir en este mundo. No a convivir otra vez en la tierra. Él va a venir hasta las nubes. Y los justos le daremos el encuentro al Señor en las nubes, ya resucitados, para luego ir a vivir para siempre con Él. Vamos a ver, hermanos, Jeremías, capítulo 10. Jeremías, a continuación de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías y Jeremías. Jeremías capítulo 10, verso 10. Este capítulo habla de la idolatría. Y dice el verso 10. Teniendo a un Dios verdadero, quieren ir en pos de dioses ajenos. Por eso Jeremías, ordenado por el Señor, dijo estas palabras. Mas Jehová es el Dios verdadero. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir
su indignación. Hoy estamos atravesando esto. La tierra tiembla. ¿Acaso los ricos y poderosos están fuera del coronavirus? Hay muchos ricos, hay muchos poderosos que están tras de dioses ajenos. Hermanos, ¿acaso ellos están libres de la muerte? ¿Libre de enfermedades? No. En Eclesiastés dice, tanto el rico como el pobre el mismo destino tienen. El rico morirá, el pobre morirá. En esa parte Dios nos ha hecho iguales. El rico morirá en sus pecados. El pobre que conoció a Dios no morirá en sus pecados, porque ya es rico en la gracia de Dios. Pero para eso debemos de tener en nuestros corazones este pasaje. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué nación está libre de esta pandemia? El mundo entero está bajo esta pandemia. Pero Dios está en control de estas cosas. Dios está sobre todas estas cosas. Dios está en control. El momento que Él decida, el momento que pase su ira, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esta pandemia desaparecerá. Y si es que quedará como una simple gripe, la cual todo el mundo tenemos. Hermanos, ahora, ¿cuál es el remedio para la idolatría o contra la idolatría? Quedarnos cautivados por la majestad y la grandeza de Dios, del Dios vivo y verdadero y Rey eterno. ¿Cómo deben ser o cómo debemos relacionarnos entre Dios y los hombres? ¿Cómo deben ser las relaciones entre Dios y los hombres? Andar y corresponder siendo fieles. Segunda a los Reyes, capítulo 20. Regresemos casi al principio. Segunda a los Reyes, capítulo 20. ¿Cómo deben ser las relaciones entre Dios y el hombre? Andar y corresponder siendo fiel. Segunda a los Reyes, capítulo 20, 1 al 3. Se trata del rey Ezequías. Y dice lo siguiente. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Escuchen lo que está diciendo. Dios se acercó al profeta Isaías y dice, Dios dice a Isaías, dile así a este hombre. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, en el primer pasaje, Isaías le comunica al rey Ezequías diciendo, me ha dicho el Señor que tú vas a morir. Ordenó el Señor en la sabiduría
de Dios, Ezequías tenía que morir. Había llegado la hora para Ezequías. Y eso le comunica Isaías a Ezequías. Al oír esta noticia fatal, ¿quién no va a sentirse mal? No sé, solo con la noticia tal vez muchos morirían al oír diciendo, Dios me ha dicho que tú vas a morir. Y tenía una enfermedad de muerte. Al oír esta noticia, ¿qué hace Ezequías? El 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mucha atención en este pasaje, el verso 3. Y dijo, Ezequías dijo lo siguiente, oyó ya que iba a morir y se puso a orar y dice esto a Dios. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Luego dice, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos amados, a veces oramos. ¿Y saben qué? Ezequías está pidiendo algo. Primeramente no pide nada. Solo está orando al Señor, diciendo la calidad de persona que él era con Dios. Si él fue lo mejor con Dios, también debe de haber sido lo mejor en su reino, con su nación, con sus gobernados. Tuvo que haber sido bueno, tuvo que haber sido lo mejor. Por eso dice, te ruego que hagas memoria. Ezequías le está diciendo a Dios, Señor, recuerda, haz memoria que te he servido tantos años. Eso está diciendo Ezequías. Haz memoria, Señor. Recuerda, Señor, en las buenas y en las malas, y he estado contigo y para ti en primer lugar. Y que he andado delante de ti en verdad. Por eso digo, fue un hombre íntegro, irreprochable. Eso nos invita a nosotros que también nosotros seamos íntegros, irreprochables. Si somos hijos de Dios, si somos y formamos parte de la iglesia de Cristo, andemos como Ezequías anduvo. Dice, he andado delante de ti en verdad. Dios es Dios de verdad y nosotros debemos de amarlo de verdad, caminar de verdad. ¿Qué más dice? He tenido, dice, un corazón íntegro, y he hecho las cosas que a ti te agradan. Después de muchos siglos de esto, vino el Señor Jesús y también dijo, Padre, hago las cosas que a ti te agradan. En el Evangelio de Juan está ese pasaje. También el Señor Jesús dijo, Padre, hago las cosas, he hecho las cosas, estoy haciendo las cosas que a ti te agradan. También el Señor Jesús dijo. Pero muchos siglos antes de Cristo, Ezequías ya dijo esto. Dijo, he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan.
Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Acaso es malo llorar cuando oramos? Ezequías lloró, Moisés lloró, Abraham lloró, Cristo lloró, Pablo lloró. No es malo llorar mientras oramos. Recuerde, para eso Cristo se hizo carne, para conocer nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Entonces, conociendo de qué naturaleza éramos, dejó mandamientos que podemos cumplir. Sí, está bien tener emociones, pasiones, sentimientos. De eso salen las lágrimas, pero cuando oramos de verdad, no lloramos por nadie, sino de la alegría de amar a Dios. Ese nos da una alegría y lloramos muchas veces. Ezequías lloró, dice con gran lloro. Tiene que haber sido un lamento grande, grande, grande como nunca. Con gran lloro oró al Señor y dijo: Señor, haz memoria. He sido íntegro, intachable, irreprochable. He andado con un corazón limpio. He hecho todas las cosas que a ti te agradan. Haz memoria, Señor. ¿Y saben qué? El resto del capítulo habla de que Dios le concedió 15 años más de vida. Tal vez ustedes se preguntarán y dirán: o sea que si yo en este tiempo oro de verdad, soy íntegro de verdad, ¿Dios me dará 15 años más de vida? No piensen eso, hermano. Esto fue un caso único en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, solo el Señor sabe cuándo, a qué horas vamos a morir. Y solamente les voy a compartir por este día un precioso pasaje. Busquen Éxodo 24. Si ustedes ya lo saben, mejor. Éxodo 23. Vamos a leer para que ustedes entiendan. Éxodo 23, 25 y 26. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo, dice el Señor, el Padre eterno, dice: y yo completaré el número de tus días. Hermanos, en eso debemos de vivir. El Señor nos ha dicho: y yo completaré el número de tus días. Pero para eso, hermanos, siempre Dios nos pone condiciones. ¿Cuál es la condición aquí? Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Solo a él. No ir en pos de dioses ajenos con D minúscula. No. Solamente un solo Dios. Y nos pide que a él debemos de servir con todos los mandamientos de la Biblia. Solamente a él. Si de verdad le servimos a él, solamente a él, nos promete, dice: y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hay otro pasaje que dice: si me desobedeces, enviaré todas las enfermedades
que puse en Egipto? ¿Acaso no está enviando estas enfermedades? ¿Acaso el coronavirus no es peor que las enfermedades que puso en Egipto? Por los desobedientes, por andar en pos de dioses ajenos. Si usted está pensando en hacer dinero, ese es su Dios. O si usted no deja la fornicación, ese es su Dios. Si usted no deja de mentir y vuelve a mentir, ese es su Dios. Esa es la idolatría, hermanos. Pero si dejamos de hacer esas cosas, Dios nos promete, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Hasta nos promete lo siguiente: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Pero para eso hay que obedecer, pues. Antes de obedecer puede haber estas cosas, pero cuando usted obedezca de alguna manera, usted no va a ser estéril. Luego, dice, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El pueblo de Dios en eso debe de vivir. ¿Miedo a la enfermedad? Analicen sus corazones. Yo vivo en esa promesa de Dios. Yo creo en esa promesa. Por lo tanto, hermanos, muy pronto les comunicaré algo muy importante. Pero yo vivo en esa promesa. Él completará el número de nuestros días. Quiere decir, Él sabe hasta qué día, qué hora, hasta qué segundo vamos a vivir. Pasado de eso, no viviremos. Pero alguien dirá, pero Dios nos ha dicho que nos va a dar una larga vida. Sí, vamos a ver. Efesios 6. Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero para entender esto, tenemos que leer Deuteronomio 4:40. Deuteronomio 4:40. Deuteronomio capítulo 4, verso 40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Qué es lo que habla primero? ¿Qué es lo que habla? Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. Si usted no cumple con los mandamientos de Dios, espera tener larga vida. Además, hermanos, larga vida no significa, así como Ezequías, no sé cuántos años tendría, y luego le dio 15 años más, no significa eso. Larga vida para el pueblo de Dios no significa que ya tengo 65 años, y si yo cumplo con todo esto, el Señor me dará unos 30 años más de vida. No está diciendo eso. Larga vida significa una vida llena de paz en nuestra alma, nuestra conciencia, en nuestro corazón. ¿Creen ustedes que el mundo vive en paz?
¿Creen ustedes que los ricos y millonarios viven en paz? Dice en el mismo libro a Deuteronomio que los ricos y poderosos ni siquiera pueden conciliar el sueño por pensar en sus riquezas. Ni siquiera pueden tener un sueño en paz. Pero nosotros, en el estado que estemos, siendo tan pobres, tenemos un sueño reparador, un sueño en paz, una vida llena de promesas, una vida llena de riquezas espirituales. Nuestra promesa, nuestra riqueza no está aquí en esta tierra. Nuestra riqueza está arriba en el cielo. Y dice larga vida. ¿Quién tiene larga vida en este mundo? Para Dios dice que 1000 años es como un día. ¿Quién ha vivido 1000 años? ¿Le parece 100 años largo para usted? No, hermanos. Podemos vivir 50, 60, 70 años, pero si vivimos de acuerdo al mandamiento de Dios, es como si hubiésemos vivido una larga vida, pero placentera. Hermanos amados, habiendo dicho esto, terminamos con Ezequías. Una vez más, te ruego, oh Jehová, nuevamente dice, te ruego que hagas memoria. Hermanos, dice en Mateo capítulo 7 en adelante, pedid y hallaréis. Buscad, golpead la puerta y será abierto. Es bueno rogar, es bueno pedir. Si usted no pide, ¿qué vamos a saber nosotros? Solo Dios sabe todas las cosas. Pero aún a Dios, Él sabe todas las cosas, todos los pensamientos. Aún a Él pidió. Y en Mateo dice, pedid y hallaréis. Entonces, hermanos, Ezequías rogó. Miren, en un solo pasaje dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria. Queridos hermanos, si ustedes quieren predicar, hablen, pidan y será concedido. Así también rogó a Dios que haga memoria, que reconozca la clase de vida que había llevado Ezequías. Pero no dijo, Señor, quiero larga vida. No dijo, Señor, quiero 15 años más. Le place al Señor en su soberanía regalarnos vida. Puede suceder con nosotros en el Nuevo Testamento, pero eso no lo sabemos. No lo sabemos. Sí nos dice en Efesios, en Deuteronomio, si honras a tu padre y a tu madre, tendrás una larga vida. Pero para mí, el entendimiento es espiritual, no literal, no físico. Para mí, larga vida significa una vida llena de paz, llena del amor de Dios, llena de riqueza espiritual. Eso me hace sentir que voy caminando hacia el cielo. Había hablado el domingo pasado de la escalera hacia el cielo. Eso es nuestra larga vida. Es nuestra larga vida. Hemos empezado a subir esa escalera que dice que termina en el cielo. Estamos subiendo peldaño a peldaño. Esa es nuestra larga vida. Y cuando acabemos de subir esa escalera y lleguemos arriba al cielo, se terminará nuestra larga vida y continuará en la eternidad la larga vida. La larga vida solamente es espiritual. La vida de la carne es temporal, es pasajero. Por eso Pedro nos dice que somos peregrinos, peregrinos. Por lo tanto, hermanos, estamos ya viviendo esa larga vida, lleno de gloria, lleno del amor de Dios. Y un día, cuando el Señor nos alce de esta tierra, entonces habremos culminado nuestro caminar. Habremos trepado el último peldaño de la escalera. Empezaremos realmente a vivir una larga vida. Ese es el ofrecimiento de Dios.
Luego, amados hermanos, ahora veamos cómo debemos relacionarnos entre seres humanos. ¿Cómo debemos relacionarnos entre los hermanos o con los seres humanos? Nehemías, Antiguo Testamento, Nehemías, busquen Zacarías. Nehemías, capítulo 7, 1 al 3. Nehemías, tras de Salmos, tras de Job, capítulo 7, 1 al 3. Y dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Nuevamente, el 2. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Es la historia de Jerusalén primeramente. Nehemías había sido desterrado a Babilonia, pero él pudo regresar. ¿Cuál era su idea? De reconstruir el templo de Jerusalén. Y Nehemías ciertamente reconstruyó el templo de Jerusalén. Ya estaba con los pórticos, las puertas y todo lo demás. Para que vigile las puertas. ¿A quién buscó? A su hermano. Tuvo dos. Uno, Hanani, y el otro, Ananías. Eran jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Varón de verdad y temeroso de Dios. Ahora, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Necesitamos creyentes fieles en la casa de Dios para avisarnos cuando el enemigo se acerca. Los padres cristianos debemos cuidar nuestros hogares con el fin de que el enemigo no entre y controle a nuestros hijos. Si los siervos de Dios se duermen y andan muy confiados, el enemigo llega y siembra la cizaña. Es necesario que nos mantengamos siempre en guardia y despiertos. ¿Cuál es el enemigo? Satanás es el enemigo. Cuando entra, por ejemplo, en un hogar cristiano, ¿cuándo entra Satanás? No todos somos creyentes. Si usted como padre, si usted como madre se descuida, Satanás entrará y envenenará el corazón de sus hijos. Es necesario cuidar. Por eso hablo de la cizaña. Está escrito en libro según Mateo. Vino el enemigo de noche, dice, y sembró la cizaña. Por lo tanto, queridos hermanos,
como padre, como madre, es necesario cuidar a nuestros hijos, estar despiertos, estar atentos, ser varones de verdad, no mediocres. Dios no quiere, domingo vengo, miércoles no vengo, miércoles vengo, domingo no vengo. Esa clase de varones no quiere Dios. Dios quiere varones de verdad, así como dice: mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Sí, en el mundo hay de todo. Hay buenos, hay malos. En la iglesia de Cristo hay buenos, hay malos. Hay fieles e infieles. Hay débiles, hay fuertes en la fe. Por lo tanto, queridos hermanos, seamos varones de verdad, un pueblo de verdad. No importa el número, podemos ser poquitos, pero seamos un pueblo fuerte en lo espiritual, un pueblo de verdad, temerosos de Dios, más que los demás. Pueden haber muchas iglesias de Cristo. Seamos pocos o seamos muchos, seamos varones de verdad, más que los demás. Así como Nehemías puso que vigile las puertas de Jerusalén, que no entre el enemigo y ataque la ciudad, así también nosotros. Cuidemos la iglesia de Cristo, que no vengan falsos maestros, que no vengan engañadores, que no vengan algún hermano con engaños a sembrar la cizaña y luego entre nosotros empecemos a disgustarnos. Esa es la cizaña, hermanos. Cuidemos de eso. Aprendamos a ser varones de verdad más que los demás, entonces habremos hecho la voluntad de Dios. El Padre es el único Dios verdadero. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 17, verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y dice, y aquí habla el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero, el Padre. ¿Jesucristo es Dios verdadero? Por supuesto que sí. Sin perder este pasaje, vamos a Primera de Juan 5:20. Vamos a ver que Jesucristo también es el Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí habla del Padre. Y luego, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hemos comprobado que Dios el Padre es Dios verdadero. Su Hijo Jesucristo es el Dios verdadero. El Espíritu Santo es el Dios verdadero. Queridos hermanos, teniendo un Dios verdadero, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, iremos en pos tras de dioses ajenos. Como dijo Nehemías a sus hermanos, seamos varones de verdad, temerosos de Dios, más que los demás. Aprendamos esas cosas. Amemos al único Dios verdadero. Cuando hablamos del Dios, la palabra Dios es plural. Cuando decimos Dios, estamos hablando ya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aparte, cada uno tiene su libreto, su tarea, su trabajo. Y cada uno de ellos es un Dios, es Dios verdadero. Luego, en este capítulo 17 de Juan, capítulo 17, verso 3,
está ya preparándose. ¿Para qué? Jesús estaba preparándose para los sufrimientos que se avecinaban al contemplar la gloria que el Padre le había prometido. Oró por su seguridad, su gozo, su unidad y su gloria futura. También oró por nosotros y todo lo que hará por nosotros cuando lleguemos al cielo. Hermanos, también el Espíritu de Dios es Dios verdadero. Vamos a leer eso. Juan capítulo 16, verso 13. Dije que el Espíritu Santo también es el Dios verdadero. Y dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, este pasaje tiene mucho contenido. Solo voy a decir lo siguiente. También el Espíritu Santo es Dios de verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, teniendo Dios maravilloso que nos guía y nos fortalece, nos recuerda lo que estudiamos, nos hace vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Para qué ir en pos de dioses ajenos? Mantengámonos nuestros ojos fijos en el Dios verdadero. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, pero el Señor Jesús es la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, queridos hermanos, la hora ha llegado. Continuaremos este maravilloso mensaje, si así Dios lo permite, el próximo primer día de la semana, porque estos temas, la historia de Dios, no tiene fin, no tiene comienzo ni tiene fin. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega. Dios no tiene principio ni fin. También hablaremos de eso, Dios mediante, el día miércoles. Por ahora, solo voy a ver y voy a terminar diciendo lo siguiente. El Señor Jesús, por ser Él el camino, por ser Él el camino, Jesús es nuestra senda al Padre. Jesús es nuestro camino al Padre. Por ser Él la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Él es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser Él la vida, une su vida divina a la nuestra. Une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como en la eternidad. Hasta aquí llegamos por hoy, hermanos. Continuaremos con este tema sobre la verdad. Hay cosas maravillosas que tenemos que hablar. Desde luego, si la Iglesia de Dios tiene paciencia y más que todo, si así Dios lo permite, si en su voluntad seguimos en la obra, de seguir, seguirá. Pero como dije, hay toda clase en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, recuerden este pasaje, aunque ustedes ya lo saben.
Termino dando lectura. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios de verdad. ¿Cómo traicionarle? Seamos fieles a Él. Seamos varones de verdad, como dice Nehemías. Varones, temerosos a Dios, más que los demás. Habiendo dicho esto, continuamos en el siguiente mandamiento. Primera a los Corintios 11. La palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por guiarnos en tu camino. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Y gracias, Padre, por bendecir este pan. Agradecemos por estas bendiciones en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haremos esto mientras Dios nos dé vida. Hoy festejamos la vida porque Jesús es un Dios vivo. Él ha resucitado para nuestra felicidad. Si todos tenemos hermanos, participemos. El verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por esta maravillosa bendición. Gracias, Padre, por bendecir este jugo de la vid que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre. Agradecemos de todo corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si todos tenemos, queridos hermanos, con suma reverencia y respeto, participemos. Vamos al siguiente mandamiento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos por las ofrendas. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, oh Dios, por bendecir estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, Señor. El oro y la plata, el cielo y la tierra y todo lo que en él existe es tuyo, Padre. De lo tuyo te damos. Bendice, Señor, esas manos generosas. Bendito Padre,
Gracias por esa bendición. Agradecemos de todo corazón en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Como siempre, hermanos, les animo dando lectura que ustedes tal vez ya lo saben de memoria, pero Pablo lo repitió. Yo hago lo mismo y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este tiempo que hemos dedicado al Señor no es en vano. Cualquiera cosa que hagamos, Dios multiplicará. Dios no se olvida de los hombres justos, de los servidores justos. Recuerden a Ezequías. Ezequías oró diciendo: haz memoria, Señor, haz memoria de que he andado con corazón recto. Dijo: he hecho lo que a ti te agrada. He sido fiel, he sido íntegro. Así también hay muchos pasajes, según Pedro, según Pablo, Mateo. Debemos de ser hombres fieles, no dejando de congregarnos. Por lo tanto, amados hermanos, estas 2 horas que hemos pasado dedicando este tiempo precioso a Dios no es perdido. Dios nos recuperará, Dios nos llenará de bendiciones por poner a Él en primer lugar y ser hombres fieles, como dijo Nehemías a sus 2 hermanos. Le dijo: he puesto como guardián de la puerta a hombres fieles que son temerosos de Dios, más que los demás. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que seamos hombres fieles, que cuidemos las puertas de nuestra casa. Al hablar de casa, no hablamos de esta casa, de ladrillo, de cemento. Hablamos de esta casa. Dijo Isaías a Ezequías: cuida tu casa, que Jehová ha dicho, vas a morir. Así es que, hermanos, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora que pase, a cada instante que Dios nos dé vida, primeramente cuidemos esta casa. Hermanos, habiendo dicho esto, nos despedimos con una oración. Bendito Padre, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre, gracias, Dios, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús para nuestra salvación, por habernos dado de tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos recuerde, nos fortalezca en nuestras debilidades. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias por mantenernos con vida. Gracias por permitirnos hacer tu voluntad. También suplicamos y rogamos por todos los enfermos, los necesitados, los encarcelados. Rogamos por los hermanos débiles en la fe en el mundo. Rogamos, Señor, por las mayorcitas que sufren. Siempre rogaré por mi madrecita. Regálale un poco de consuelo, bendito Padre. Solo tu consuelo, tus palabras, tus promesas es verdadero. Por lo tanto, oh Padre, sabiendo que nos escuches, sabiendo que nos oyes, sabiendo que estás atento a nuestras oraciones, te decimos, Padre, gracias, oh Dios. Agradecemos por todos estos favores en el nombre santo y bendito
de Cristo Jesús. Amén. Bien, Gracias. amigos, Gracias. hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.